Ya miren, esto se llama Google Colab, que es un espacio de Google donde ya tiene corriendo una máquina Jupyter y podemos ejecutar código Python. Bien, acá al final, si se fijan, creé, por ejemplo, como un archivo con algoritmos de optimización. Eh, Acá si se fijan, está la gradiente descendente, que es la misma fórmula que les mostré antes. Bueno, la de Adam es más compleja, no tiene caso que la analicemos. Aquí, por ejemplo, podemos ver la entropía cruzada. Ahí está el logaritmo que recibe A, aquí se resta por 1, el I, ¿cachai? Está todo igual. La función sigmoide, acá nosotros creamos, aquí, no, en esta primera parte primero vamos a formatear nuestros datos, los vamos a separar en variables de entrenamiento y de validación, en X y en Y. En Y vamos a poner toda la columna que dice si los datos históricos eran alienígenas o no, y en X todas las otras características, por ejemplo, el nombre completo, la edad, el coeficiente intelectual y la foto. Eso después lo metemos a un modelo que va a inicializar primero estos pesos y estos sesgos, lo va a inicializar con 0, luego le va a pasar todo eso a una función de optimización, que lo que va a hacer es primero elegir un optimizador, que en este caso fue Adam, inicializamos las variables que necesita Adam, va a ser una primera propagación dentro de un for, y que la propagación lo que va a hacer es un forward propagation o un feed forward. Si vamos a ver el forward, era lo que les comenté antes, era el producto punto de W transpuesto por X más B, se obtiene Z. Y ese Z después se lo vamos a pasar a una función sigmoide, que era la que estaba más abajito, y con eso nos va a retornar A. ¿Dónde estaba? Acá. Y después esa A se la pasamos a la función de costo para obtener el costo. Después hacemos un backward propagation, le pasamos el A, el X y el Y, y esto lo que va a hacer es sacar las derivadas para saber, para obtener la pendiente. Una vez que obtenemos los pendientes en como una especie de JSON, se le llama diccionario en Python, se lo va a pasar al gradiente descendente, en este caso a Adam. Y Adam lo que va a hacer es actualizar los pesos y los sesgos. Eso ignórenlo, esto es propio de Adam nomás, esa BS, esa B y esa S. Y una vez que se actualizan los pesos, eh, volvemos a iterar y vamos imprimiendo el costo para ver si se va reduciendo. Entonces al final va a iterar muchas veces hasta reducir el costo, y acá en nuestro modelo vemos que cuando termina de hacer todo eso, va a ser una predicción final para saber que también hizo la predicción con respecto a los datos de entrenamiento y después con los datos de validación, que eran los que habíamos separado, ese 20%. Y vamos a tener un número. Entonces, si corremos eso, mira, aquí primero les quería mostrar un ejemplo. Mira, acá está el modelo. Le estamos pasando los datos de un CSV. Lo corremos y vemos algo raro en los valores de la función de costo. Aquí como que va bajando, aquí como que sube, aquí desaparece. Y acá, de hecho, si lo graficamos, se ve una cuestión súper rara. Acá lo que debería pasar es que el costo disminuya a medida que las iteraciones van avanzando. Se forma como una guatita de esta forma. Pero acá vemos algo muy raro. Y esto, por ejemplo, se dio porque en el hiperparámetro del learning rate, que les decía que era como la aceleración con la que bajaba esa pendiente, este es un número demasiado alto para eso. Entonces lo que está pasando es que se está como columpiando en esa malla, ¿ya? Entonces es importante saber cómo setear bien estos datos. Una buena forma de hacerlo es, por ejemplo, hacer un algoritmo que recorra varios números, varios learning rates, y los podemos ir testeando contra el modelo, para que nos haga hartos gráficos. Entonces aquí podemos ver, mira, el azulito como que es el que mejor se comporta porque, mira, el costo va bajando harto a medida que va iterando. Entonces, mira, el número va como por ahí. Te da como una intuición de qué número elegir.
Entonces, sabiendo eso, al final podemos obtener el mejor número. En este caso puse 0,37. Y cuando lo corro, vemos que el costo va bajando, baja, 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 baja. Y al final nos dice que tuvo un 88% de predicciones en los datos de entrenamiento y un 85% en los datos de test. Y si imprimimos eso acá, nos dio una curva más o menos como la que necesitábamos. Pero esto se puede mejorar aún más. ¿Se acuerdan que les dije que es importante que los datos estén más o menos como entre 0 y 1 porque así la máquina lo puede trabajar mejor? Eso también sirve para que esos valles que se forman cuando estamos haciendo la gradiente descendente no sean tan caóticos, que sean más como cóncavos. Entonces, cuando es más cóncavo ese gráfico, es más fácil obtener el óptimo global, ¿ya? Y para poder lograr eso, todos nuestros datos tienen que estar en la misma escala. Si recuerdan, el full name y la foto nomás estaban entre 0 y 1, pero la edad y el coeficiente intelectual tenían números grandes. Entonces acá los podemos normalizar. Acá hice unas funciones que lo que van a hacer es que van a funcionar muy parecido a una función de activación, porque van a meter estos datos en un rango menor. Van a quedar en un rango entre 0 y 1. Entonces nuestros datos van a quedar normalizados. Volvemos a crear los datos. Teníamos 88, 85. Y si volvemos a correr esto con nuestros datos normalizados, vemos que mejoró un poquito. Y que de hecho nuestro costo se redujo harto más. Acá si vemos nuestro gráfico del costo, mejoró bastante. Está como más guateadito. Y aquí al final hice un alien test que iba a tomar los datos que les mostré en un principio de nuestra tripulación y los va a meter en esta red que ya está entrenada. O sea, cuando decimos que una red ya está entrenada, quiere decir que ya setió estos pesos, ya setió este arreglo de variables W y un arreglo de variables V. Y lo que hacemos solamente es hacer una predicción. Vamos a hacer un feed forward. Y ven, acá dice que Blarg es un alienígena. Acá si les muestro la función cómo es. Miren, lo que está haciendo es sencillito. Aquí estoy seteando los datos que teníamos en la PPT. Los pongo acá. Aquí lo estoy normalizando. Y hacemos una predicción. ¿Ya? Y lo va a pintar si es que da 1 y si es que no da 1, lo va a pintar. O sea, si es que da 1, lo va a pintar rojo. Y si es que es 0, lo va a pintar azulito y va a decir que es humano. Y la predicción es solamente hacer un feed forward con los datos de W y V que ya habíamos optimizado. Y ahí miren, y finalmente, acá en la última red, que lo va a hacer más rapidito, que era la que les mostré acá, que era más compleja, va a tener una capa intermedia. Esto ya se podría considerar como red neuronal. Es muy parecido al anterior, pero con la diferencia de que acá vamos a tener un W1, un B1, un W2 y un B2. Porque aquí van a estar los W1, acá va a estar todos los B1, acá van a estar todos los W2 y acá va a estar el B2. Por eso aquí los tenemos separados. Acá en la primera predicción, no, aquí no va a ser la predicción. Acá primero en el primer feed forward, le vamos a pasar W1 y X, que son nuestros datos de entrada. Le vamos a decir que lo vamos a hacer con un ReLU, porque eso funciona mejor en las capas intermedias. Acuérdense que el sigmoide funciona mejor en las capas finales. Y va a obtener Z1 y A1. Y después vamos a volver a meter esos datos, pero en vez de X, aquí le estamos pasando A1. Porque estas van a pasar a ser nuestras nuevas características. Y vamos a tener una 2. Va a ser la función de costo. Va a ser un backward propagation, o sea que va a necesitar ¿cómo se llaman esto? Las derivadas parciales. Las va a obtener. Vamos a sacar después las de la siguiente capa. Y finalmente los va a optimizar. Es casi lo mismo. Solamente que aquí va a pasar por más procesos nomás. Por ejemplo, si hubiéramos tenido más capas, hubiéramos hecho más veces este forward propagation y más back propagation. Acuérdense que estas derivadas parciales van a depender de las funciones que seleccionamos, porque recuerden que teníamos unas funciones para elegir
Estas funciones de activación que tienen una fórmula, habría que haber sacado la derivada parcial de esa fórmula. Para la de optimización también, para la de costo también. La de costo era la de los logaritmos. Habríamos tenido que sacar la derivada parcial de esa función en específico, que fue la que seleccionamos. Y si hacemos una predicción con esta, que ya es como una red un poquito más compleja, podemos ver que obtuvo una mejor predicción. Aquí obtuvo 96%. ¿Ya? Miren, acá se imprimieron los W para que sea como más tangible. Todos esos números debería ser la multiplicación de estas neuronas por estas neuronas, porque la multiplicación de estas dos nos van a dar todas estas rayitas. No sé cuánto era 4 por 7, 7, 14, 28. Deberían ser 28 números los que hay ahí. Y todos esos sesgos va a ser por cada neurona. En este caso teníamos 7 neuronas. Entonces van a haber 7 sesgos. Y si hacemos la predicción de Alien, funciona bien. Nos está diciendo que Blarg es un alienígena. Y eso, chiquillos. ¿Preguntas?